Quisiera resumirles un poquito cómo fue y cómo era para los discípulos de Jesús vivir con Él. Jesús pasaba y los invitaba y ellos dejaban todo y les seguían. Y Él les decía: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Acercaos, el reino de los cielos. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos les seguían. Y se maravillaban por los prodigios y milagros. Los ciegos veían, los cojos caminaban, los leprosos eran limpiados. Pero más se maravillaban del poder de sus palabras. Más se maravillaban cuando se daban cuenta que Él sabía lo que había en el corazón de los hombres, aún antes de que los hombres hablaran. Era un continuo vértigo, era imposible no sorprenderse en cada momento. Él detenía las tormentas, cesaba los vientos, calmaba el mar. ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan lo que sería vivir cerca de Jesús en ese momento? No te daba tiempo a comprender una cosa que ya hacía otra mucho más maravillosa. Pero en determinado momento, ese maestro poderoso que sanaba a otros estaba siendo torturado, estaba siendo escupido, estaba siendo maltratado, estaba siendo preso, estaba siendo crucificado, estaba siendo clavado en una cruz y moría en una cruz. ¿Cómo entendían eso? Porque Pedro mismo había dicho que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Se imaginan esas situaciones? Caminar con alguien que parecía intocable, invencible en todos los aspectos, y luego verle colgado en un madero, sangrando, muerto, enterrado en una tumba. Y para peor, o para muchísimo mejor, digo, al tercer día resucitó. ¿Cómo aceptar eso? ¿Cómo aceptar que realmente Él era, que había algunos de los discípulos que lo habían visto? Tomás decía: si no veo, no creo, pero no era Tomás solo, todos les pasaba lo mismo. Solamente creían después de ver, y solamente creyeron después de ver. Y pasó algo más. Después de estar 40 días de comer y de beber Jesús con ellos aún estaban llenos de defectos, ellos aún les faltaba algo. Y dice que Jesús fue levantado ante la presencia de ellos al cielo. Pero les dijo: bien, no os vayáis de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el poder de lo alto, hasta que venga su ayuda, la cual les haría cambiar. Eran unos 120 discípulos de Cristo orando y estaban, escuchen bien estas palabras, estaban unánimes, estaban orando. Había en ellos un gozo terrible porque aquel maestro que ellos creían muerto había resucitado y les había dado pruebas indudables de que estaba vivo y de que estaba lleno del amor y del poder de Dios, de que Él mismo era Dios. Pero esa convicción los llevó a orar y a dejar de lado todos los demás y a hacer lo que Jesús le había dicho: buscad primeramente el reino de los cielos en espíritu y en verdad, y todo lo demás sería añadido. Y mientras estaban en esa comunión, mientras estaban unánimes, mientras estaban con un solo objetivo, que era buscar el reino de los cielos en espíritu y en verdad, vino sobre ellos el primer gran avivamiento de la historia. Vino en el día de Pentecostés, un viento recio y lenguas de fuego sobre cada uno de los discípulos, y cada uno de ellos hablaba en lengua según el Espíritu le daba que hablase. Y entendían todos los de otros países, entendían porque cada uno de esos discípulos hablaban en lengua para que ellos entendieran que el reino de los cielos se había acercado. Había algo en ellos. Antes de que llegara el Espíritu Santo, antes de que el poder de Dios se manifestase y que los hiciera hombres de predicaciones poderosas, donde pasaban apenas y su sombra sanaba a los enfermos. Como Pedro y Juan le dijeron a aquel paralítico: en el nombre de Jesús te decimos, levántate y anda, porque no tenemos ni plata ni oro, pero tenemos esa unción, ese poder de Dios, esa unción que pudre todo yugo. La presencia de Dios
pudre todo yugo, toda opresión, toda prisión. Entonces, hermanos míos, para que se avive el fuego del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, nosotros, aquellos que somos cristianos, tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos en espíritu y en verdad. Y estar todos unánimes juntos, en amor, dejando de lado diferencias, dejando de lado todo, arrodillándonos, humillándonos ante la presencia de Dios y clamando por la salvación de las almas, sin importarnos nuestros problemas económicos, nuestras divisiones, sino buscando el rostro de Jesús, para que Él se manifieste, para que el Espíritu Santo de Dios se derrame con poder, como profetizó Joel. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y si vos sos cristiano y anhelás un avivamiento en tu ciudad, en tu iglesia, entonces debes buscar, sin lugar a dudas, la presencia de Dios sobre todas las cosas y estar unánimes juntos. Porque el poder de Dios es el que manifestará una iglesia que crezca y que predica el Evangelio de Jesucristo. Pero somos nosotros aquellos que debemos buscar la comunión entre los hermanos, porque la palabra de Dios es clara. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Dios los bendiga.